Les saludo en la paz del Señor. Gracias le damos al Señor que en su amor, gracia y misericordia nos permite este día de vida, hermanos. Nos permite estar un día domingo más, alegres, contentos y gozosos porque Cristo se levantó de entre los muertos. Hubo alguien que un día dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que de mí mismo yo la pongo. Y así como tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Y Él tomó esa vida y hoy día esa vida resultó en vida para nosotros. Así que, hermanos míos, nosotros celebramos que por causa de que Él vive, nosotros viviremos también. Él es la causa de nuestro gozo, Él es la causa de nuestra alegría. Hermanos, nosotros no necesitamos otro motivo, no necesitamos otro motor, no necesitamos otro combustible. Lo que nos mueve a nosotros, lo que hace palpitar nuestro corazón, es Cristo y su Evangelio. Eso es lo que nosotros necesitamos, ese es el poder más grande que dijo el apóstol Pablo y que él no se avergonzaba, porque el Evangelio es poder de Dios y es poder para salvación, es poder, hermanos, para poder transformar el corazón de los hombres que están enemistados con Dios. Así que, hermanos, con gozo y con alegría estamos en esta mañana, en este lugar que Dios por gracia ha permitido, que Dios en su amor y misericordia nos ha concedido, y vamos a abrir nuestras Biblias una vez más. Nuestro hermano Richard ya nos llevaba por algunas partes de las Escrituras, hermanos, haciéndonos mención de cosas que son muy importantes, y ahora vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos de Mateo capítulo 5. Hoy día ya terminamos con Mateo 5 y ya, si Dios lo permite, pronto estaríamos ya pasando a Mateo 6, que sigue siendo la serie del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, Evangelio según Mateo, capítulo 5, del versículo 43 al versículo 48. Amén. Habiéndolo encontrado, nos ponemos en pie, hermanos. Mateo, capítulo 5, versículo 43 al versículo 48, y dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío, te damos muchas gracias. Gracias porque una vez más, Señor, estamos expuestos a la luz de tu palabra. Y tu palabra, Dios mío, es lámpara que alumbra en nuestros pies. Es una lumbrera en nuestro camino. La exposición, Señor, de tus palabras alumbran y hacen entender aún al más sencillo, aún al más simple le da sabiduría, Señor. Ayúdanos en esta hora, Espíritu Santo, para que estas palabras no solo retumben en nuestro oído, no solo retumben en nuestra mente, sino que calen profundo en nuestro corazón. Reconocemos la misma necesidad que había en Lidia, Señor, cuando usted abrió el corazón de ella para que la palabra anunciada por el apóstol Pablo pudiera entrar en su vida. Así el corazón de cada uno de nosotros, Señor, sea puesto en disposición por tu Espíritu, para que tu palabra obre, Señor, conforme a tu voluntad, para que tu palabra, Señor, involucre todo nuestro ser. Padre mío, que todo nuestro corazón, mente, cuerpo y alma esté completamente en disposición a lo que tú quieras hablarnos en esta mañana, porque se lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Una vez más, hermanos, nos encontramos en nuestra serie de El Sermón del Monte, en donde encontramos estas palabras, hermanos, que el Señor Jesús viene hablando, viene enseñando a sus discípulos. Y principalmente en la etapa de Mateo 5 que nosotros nos encontramos es en donde Jesús viene anunciando
cuál es el correcto relacionamiento que él tiene con la ley de Dios y cuál es el relacionamiento correcto que los hijos del reino tienen con la ley de Dios. Eso es algo, hermanos, que no debemos perder de vista en ningún momento, porque eso marca un antes y un después en las enseñanzas del Señor Jesús. Es por eso que Él es muy enfático en decir que Él no vino a abrogar la ley, ni los profetas, sino Él vino a cumplirlo. Eso quiere decir, hermanos, que Jesús no trajo una nueva ley. Jesús no trajo una nueva enseñanza, como muchos dicen que Jesús vino a poner en caducidad el Antiguo Testamento. Jesús no vino a traer una nueva vía de salvación. Jesús simplemente vino a enseñar lo que la ley de Dios siempre había dicho. Por lo tanto, Jesús está en completo acuerdo con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Lo que Jesús no está en acuerdo es con las enseñanzas, con la interpretación que los escribas y los fariseos han venido dando al pueblo. Ese es el desacuerdo que Jesús tiene. Por lo tanto, todas las veces que hemos visto cuando Jesús dice, oíste y que fue dicho, eso quiere decir de alguna manera que los religiosos de aquel tiempo sí estaban enseñando la letra de la ley. Pero al decir, mas yo os digo, o pero yo os digo, él está diciendo que está dando la interpretación correcta, porque no solamente fallaron en no mostrar el espíritu de la ley, sino que también fallaron en solamente dar énfasis a una forma superficial de las enseñanzas del Señor. Por eso es que Él les enseña a sus discípulos de que el verdadero alcance de la ley radica en el corazón, no solamente en el acto, no solamente en lo que pueden ver nuestros ojos, sino que el verdadero alcance, la verdadera naturaleza, la verdadera esencia o el espíritu de la ley radica en el corazón. Y es por eso también, hermanos, que vemos palabras tan fuertes como cuando Jesús dijo que la justicia de los escribas y fariseos era deficiente. Y que el que no tuviera una justicia mayor a los escribas y fariseos quedaría fuera del reino de los cielos, al igual que ellos. Por lo tanto, esa vez dijimos de que es una advertencia escalofriante. Es algo, hermanos, que debería hacernos pensar, porque la justicia que nosotros vimos acerca de los escribas y fariseos era muy rigurosa, era muy estricta, pero sin embargo al mismo tiempo era muy superficial. Al mismo tiempo era muy legalista, al mismo tiempo era, hermanos míos, de una forma muy parcial. Ellos escogían los mandamientos que podían obedecer y que podían ser más visibles. ¿Para qué? Para que trajera reconocimiento. Sin embargo, una de las cosas que vamos a ver hoy día es que ocurría en ellos que cuando veían un mandamiento, cuando veían la ley del Señor, que ellos no podían cumplir, en vez de acudir a Dios en arrepentimiento y en reconocimiento de que no podían vivir conforme a los estándares santos del Señor, solamente veían una oportunidad para una interpretación propia. Y eso lo vamos a ver de manera muy clara ahora. Por eso el versículo, hermanos, 43 es una continuación de lo que Jesús venía diciendo, de lo que nosotros compartimos el día domingo pasado, cuando Él dijo, oíste y que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Nosotros vimos con claridad lo que significaba eso. En ningún momento Dios dio libertad para que ninguno, hermanos, tuviera un espíritu vengativo. Porque ese es el sermón que nosotros vimos. Jesús y la venganza. Cómo jamás el ojo por ojo y diente por diente fue dado para que el hombre tuviera la capacidad o se sintiera, hermanos, con el derecho de poder tener rencor, albergar odio o resentimiento en su corazón. Dios nunca permitió un espíritu vengativo. El ojo por ojo y diente por diente fue dado para que se aplicara una justicia que fuera completamente objetiva. Lo que el hombre hacía era lo que se le atribuía en su castigo. Sin embargo, los religiosos del Antiguo Testamento y los religiosos del tiempo de Jesús habían tergiversado una vez más y ellos se sentían con el completo derecho de poder albergar rencor,
o de simplemente no perdonar o de resistir a aquellas personas que les hacían daño personal. Y si podemos resumir de alguna forma esos versículos, todo se reduce en que si alguien te pide, dale. El que te pega en una mejilla, por la otra, da la otra. El que te pone carga, llévala más, entonces dale más de lo que te pide. El que te pide, dale. Y el que quiera quitarte algo, no se lo resistas. Por lo tanto, hermanos, claramente nos está enseñando Jesús que el espíritu de la ley en cuanto al ojo por ojo y diente por diente es para que nosotros no queramos cobrar venganza por nuestras propias manos, sino que demos descanso a nuestra alma de que Dios es vengador justo, de que Dios hace venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, nadie tenía el derecho de hacerla por sus propias manos. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vemos que aquellas personas que quieren tomar de nosotros y parece que están abusando de nosotros, de la buena voluntad, el Señor dice, dale. Pero ahora parece que el Señor avanza un poco más adelante o nos lleva a un peldaño mucho más alto. Ya no es simplemente dale. Ya no es simplemente no resistas lo que la persona te está pidiendo. Ahora dice, ámalo. Ahora dice, bendícelo. Ahora dice, ora por él. Hermanos, si nosotros somos honestos, debemos reconocer que lo que Jesús está diciendo es algo extraordinario. Es algo que nuestro corazón debería sobrecogerse al ver la magnitud, hermanos, de la exigencia del reino de Dios. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lo primero, hermanos, que creo que es importante que veamos es Levítico capítulo 19, versículo 18, para que veamos nosotros cómo, hermanos míos, la ley del Señor sí habla tocante a una parte de lo que Jesús dice, que los religiosos enseñaban, pero sin embargo hay una parte que la ley no lo mencionaba y es una tergiversación de los fariseos y de los escribas. Levítico 19, 18 dice así: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Si nosotros nos damos cuenta, aquí en ninguna parte la ley menciona que Dios ordena odiar, hermanos. Solamente ordena que debe no albergar rencor, que no debe vengarse, sino por el contrario, debe amar a su prójimo. Sin embargo, hermanos, había un gran problema en la interpretación de los religiosos, que ellos limitaron el alcance de lo que significa prójimo. Si ustedes se dan cuenta, en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, en esa historia tan conocida que es la del buen samaritano, un intérprete de la ley hace una pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque en realidad era muy simple para ellos pensar que su prójimo era un judío. Su prójimo era un compatriota, era alguien que era israelita. Entonces, la interpretación de ellos de Levítico 19, 18 es que ellos no se vengarían de un israelita, que ellos jamás albergarían rencor a un israelita, porque dicen, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Sin embargo, hermanos míos, eso es un alcance limitado de lo que significa prójimo. Esa es la mala interpretación que ellos habían dado. Sin embargo, no debemos recurrir solamente al Nuevo Testamento para encontrar cuál es la realidad de la ley. Debemos acudir al Antiguo Testamento para darnos cuenta cómo ellos tergiversaban la enseñanza. Levítico 19, 33 y 34. Cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a uno de vosotros trataréis al extranjero. La palabra extranjero aquí es la misma palabra que se utiliza para prójimo. Por lo tanto, cuando dice, cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no está limitando al prójimo solamente a un israelita.
El prójimo es todo aquel que es completamente diferente a mí, pero que Dios demanda amarlo como si fuera yo. Cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habita entre vosotros. Y mire, y lo amarás como a ti mismo. Y esto guárdelo porque es muy importante en el avance de lo que vamos a seguir estudiando. Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Él dice, a cualquier extranjero que recibas, ámalo. A cualquier extranjero que recibas, no lo oprimas, trátalo bien, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Tú también fuiste extranjero, tú también estuviste en la situación de extranjero, por lo tanto, ámalo, cuídalo, no lo oprimas. Mire lo que dice Éxodo, capítulo 23, versículo 4 al 6. Si encontrares el buey de tu enemigo, o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Hermanos, nosotros podemos ver en estos versículos que en ningún momento Dios ordenó, ni autorizó, ni permitió de que se odiara al enemigo y que solamente el prójimo era un compatriota israelita. La limitación del concepto prójimo era la falsa interpretación de los escribas y fariseos. Para ellos, todos aquellos que no eran, hermanos, judíos, todos aquellos que no comprendían su religión, su judaísmo, no eran prójimo, eran enemigos. Por lo tanto, ellos solo volcaban todo bien, toda ayuda, toda bendición a quienes ellos consideraban prójimo, pero sin embargo se daban la libertad de odiar a aquellos que no eran los prójimos que ellos no consideraban. Por lo tanto, ellos podían darse el privilegio de odiar a los samaritanos, ¿o no es así? Ellos se podían dar el privilegio de llamar perros gentiles a los que no eran de la ciudadanía de Israel. Ellos se podían dar el lujo de llamar a los publicanos que eran traidores de la ciudadanía de Israel. Eran mal mirados. Sin embargo, en estos versículos vamos a ver que cualquiera que se conduce de esa manera, cualquiera que su estándar de justicia es limitar el concepto de prójimo, es un publicano. Cualquiera que se limita a ese concepto de justicia es un gentil. No hace ninguna diferencia. A lo que ellos acusaban, a lo que ellos menospreciaban, estaban al mismo nivel, a la misma altura, a pesar de toda su religiosidad. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 24, versículos 17 y 18. Creo que es muy necesario, hermanos, que nosotros podamos ver la evidencia cómo el Antiguo Testamento, hermanos, no apoya las enseñanzas de los escribas y fariseos, y cómo Jesús no está trayendo una enseñanza nueva, no está trayendo una vía distinta a la que Dios ya había establecido, sino que cuando Él dice, pero yo os digo, está enseñando el correcto espíritu de la ley. Proverbios 24, 17, 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Claramente es la enseñanza del Antiguo Testamento. Dios nunca permitió alegría cuando el enemigo tropieza. ¿Y cuántas veces, hermanos? Hasta nosotros mismos debemos reconocer que cuando alguien nos ha hecho daño, cuando alguien, hermanos, ha obrado mal en contra de nosotros y sabemos que algo malo le ha pasado, cierto gozo ocurre en nuestro corazón, cierta alegría pasa en nuestro corazón. Sin embargo, nosotros ya aprendimos el domingo pasado que la ley del Señor nunca nos ha permitido aplicarla por intereses personales. Nunca el ojo por ojo y diente por diente fue dado a los jueces del pueblo, y no para que cada persona tomara venganza por sus propias manos.
No fue dado con ese motivo. Y ahora la enseñanza correcta, hermanos, de amarás a tu prójimo es lo que Dios dio. Pero nunca autorizó aborrecer al enemigo. Nunca permitió que el corazón se deleitara porque los enemigos, hermanos, habían tropezado. Nunca Dios autorizó que nuestra vida encontrara gozo cuando el enemigo cae. No sea que Dios se desagrade, dice. No sea que Dios no mire con agrado la actitud de nuestro corazón. No sea que Dios no mire con agrado el deleite que sentimos cuando las personas que no son nuestros amigos. Porque si vemos algo aquí, Dios está hablando de enemigos. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Era la enseñanza de los religiosos de ese tiempo. Y vemos por las enseñanzas del Antiguo Testamento que nunca ese fue el corazón de la ley. Y Jesús ahora, una vez más, va a enseñarles en realidad lo que Dios enseñó desde el principio. Va a enseñarles una vez más cuál es la esencia de la ley. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, cuando leemos este versículo, indudablemente surgen algunas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cómo podemos amar así? ¿Cómo es que podemos llegar a amar así? ¿Y de dónde viene, hermanos, el poder para hacerlo? Porque entendamos que el Señor está diciendo, no que amemos a nuestra familia, no que amemos a nuestros hijos, no que amemos a nuestra esposa o las esposas a sus maridos. Hermanos, pensemos un momento, cuán difícil se nos hace amar muchas veces a nuestra familia. Cuán difícil se nos hace amar a las personas que deberíamos amar con mucha facilidad. Cuando no estamos de acuerdo con cosas, el amor se fuma, el amor se ve eclipsado y es muy difícil aún amar a los de nuestra propia casa. Pero el Señor no está diciendo, ama a tu familia, ama a tus hermanos, ama a tus seres queridos. No, ama a tus enemigos. Ama a esas personas que no tienen ningún interés de amarte a ti. Debes amar a esas personas que son difíciles, que te hacen el día difícil, que te hacen poner a ti de repente los pelos erizados. A esas personas el Señor está diciendo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, unos son los perseguidores, unos son los aborrecedores, unos son los ultrajadores y otros son los que aman, otros son los que bendicen y otros son los que oran. Si usted se da cuenta, hay dos grupos de personas aquí. Los perseguidores, los aborrecedores y los que ultrajan. Y el otro grupo de personas son los que aman, son los que bendicen y son los que oran. ¿Y sabe a quién les está diciendo esto Jesús? A sus discípulos. Este mensaje, hermanos, no es para el mundo. Este mensaje es para su pueblo. Este mensaje es para sus hijos. Y de repente, hermanos, parece un poco contradictorio. Las cosas que les voy mencionando son las cosas que me surgieron a mí mismo cuando iba confeccionando el sermón bajo la dirección del Señor. Muchos versículos del Antiguo Testamento parece que Dios autorizaba, hermanos, el poder menospreciar a los enemigos. Cuando inclusive leemos la historia de Israel del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios extermina por completo a dos naciones que son llamadas sus enemigos. Dios extermina a Canaán, a todos los cananeos, para poder darle la tierra a su pueblo. Al mismo tiempo Dios elimina a los amalecitas, hermanos, porque eso venía desde el tiempo de Moisés, hermanos. Los amalecitas, hermanos, siempre le hicieron frente al pueblo de Israel. Siempre se opusieron a lo que Dios quería hacer. Pero tengamos en cuenta algo, que Dios destruyó por completo a esas dos naciones porque ponía en peligro la integridad de su pueblo.
ponía en peligro la pureza de su pueblo. Por lo tanto, no estamos hablando una vez más de intereses personales. Aunque la Biblia habla de que Dios aborrece a sus enemigos, de que Israel debía aborrecer a sus enemigos, es en el sentido de que ponía en peligro la integridad de Israel como pueblo de Dios. En ningún momento Dios les permitió que de manera personal ellos sintieran odio por sus enemigos. No eran problemas personales, eran problemas como nación, porque Dios lo había demandado. Leamos el Salmo 139, versículo 19-22. Lo que estamos aclarando aquí es que a pesar de que el Antiguo Testamento pareciera mostrarnos de que Dios permite odiar a los enemigos y parece contradictorio o parece que Jesús está trayendo una ley más cargada de misericordia. No, hermanos, no es una nueva ley. No es que Jesús sea más misericordioso que el Dios del Antiguo Testamento. Es simplemente que debemos comprender cuál es la sintonía de las palabras que Dios menciona en cuanto a al enojo, a la ira, al odio de los enemigos. Salmo 139, 19-22. Algunos dirán, perdón, no ese es el texto. Salmo 139, pensé que lo había anotado, pero anoté el otro versículo. Salmo 139. Se pega esto. Dice así: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces, pareciera ser que ese versículo o esos versículos del Salmo nos darían a nosotros la posibilidad de que odiemos a nuestros enemigos. Sin embargo, hermanos, lo que nosotros vemos aquí es la gran preocupación que el salmista tenía por el honor y la gloria de Dios. No hay una preocupación personal, no es algo, hermanos, íntimo de él, sino que como rey de Israel, él sabe que los enemigos de él son enemigos de Dios, porque están siempre cuestionando el honor y la gloria de Dios. Al mismo tiempo, hermanos, es igual como el ejemplo que poníamos en el sermón anterior. Cuando se trataba de Jesús como persona, él no abría su boca. Él nunca se defendió, terminó crucificado en una cruz, pero cuando se refería a la verdad de Dios o se refería a la casa de Dios, él tumbó la mesa de los cambistas. Es muy diferente, hermanos, cuando está siempre puesto en adelante el honor y la gloria de Dios o cuando simplemente son intereses personales. Es por eso, hermanos, que nosotros podemos ver con claridad de que Dios nunca ha dado autorización para tener un espíritu vengativo por intereses personales. El llamado siempre fue a soportar el oprobio y limitar o restringir el espíritu vengativo. Sin embargo, hermanos, como decíamos hace un momento, el Señor ha dado un paso más adelante. Y como dice en el versículo siguiente, versículo 45, todo lo que mencionó en el 44, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí es importante aclarar algo, hermanos, porque antiguamente escuché algunas veces exponer este mensaje y se exponía desde la perspectiva que nosotros haciendo estas cosas, comportándonos de esta manera, entonces en ese momento nos convertíamos en hijos del Señor. Porque dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, amando a nuestros enemigos, bendiciendo a los que os maldicen y
orando por lo que os ultrajan y persiguen, nos convertiríamos en hijos de nuestro Padre. Pero sin embargo, hermanos míos, no es eso lo que quiere decir el texto. Lo que el texto está queriendo decir, que cuando vivimos de esta manera, que cuando ponemos en práctica este tipo de vida, demostramos de que somos hijos de nuestro Padre. Si Dios es nuestro Padre, hermanos, el carácter de Él debería reflejarse en nosotros. El carácter amoroso, el carácter bondadoso de Dios debería reflejarse en nosotros. Y no solamente en aquellas personas que nos son fáciles de amar. No solamente en aquellas personas que nos demuestran amor. Porque, hermanos, es bastante simple abrazar con agrado al que normalmente me abraza con agrado. Es muy fácil hacerle un favor al que normalmente está dispuesto también a ayudarme. Es muy simple, hermano, abrazar con alegría a ese hermano que también me ama con amor, hermanos, con amor de Cristo. Pero sin embargo, aquellas personas que nos hacen difícil la existencia, aquellas personas que nos perturban, aquellas personas que nos hacen entrar en conflictos, aquellas personas que desearíamos que no estuvieran en nuestro camino, aquellas situaciones, hermanos, producidas por personas que quisiéramos que no estuvieran. El Señor es ahí donde ahora nos dice que si Dios es nuestro Padre, deberíamos demostrar en cómo nosotros vivimos. Por eso dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y qué es lo que hace nuestro Padre que está en los cielos? Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, hubo un momento en la historia donde había sol para Israel y no había sol para Egipto. Hubo un momento en la historia donde habían cosas para el pueblo de Israel y no las habían para Egipto. Eso quiere decir que lo que nuestros ojos ven, le pertenece al Señor. Él en su soberanía podría hacer que el sol saliera solamente sobre sus hijos. Él podría hacer de que sus nubes solamente cubran a sus hijos. Él podría hacer que solamente sus hijos siembran y puedan cosechar. Y al mismo tiempo prohibir que los hombres impíos, hermanos, los hombres que no aman su nombre, no produzcan nada a la tierra para ellos. Pero sin embargo, Dios permite que cuando ellos siembran también cosechen. Dios permite que cuando el sol alumbre, alumbre para buenos y para malos. Que cuando llueve, llueva para justos y para injustos. Ese es el carácter de Dios. Ese es el espíritu de la ley que Jesús está anunciando. Y eso es lo que debería caracterizarnos a nosotros. Un amor que va más allá de simplemente ser entregado a las personas que nos son fáciles de poder amar. A las personas que nos es simple de poder amar. Qué fácil es que una madre ame a sus hijos. Qué simple es que los hijos amen a sus padres, aunque a pesar de que sea simple, inclusive de repente se torna difícil. En algunos momentos los hijos han deseado la muerte de sus padres, en algunos momentos los padres han deseado que sus hijos fueran de otra manera. Y cuán difícil es amar, inclusive entre la familia. Pero sin embargo Jesús no está diciendo eso. Él está diciendo que en realidad lo que Dios anhela, lo que Dios en realidad ha formado en la vida de sus hijos, es que sus hijos amen como Él ama. Y no se limita solamente al que está siempre conmigo, se limita a las personas en todo su sentido. Aún a nuestros enemigos debemos amarlos. Lucas 6, 35 al 37 dice lo siguiente. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Por lo tanto, hermanos, esto deja claro que cuando nosotros caminamos de esta manera, o los discípulos del Señor caminan con este amor, no significa que al caminar de esta forma se convierten en hijos del Señor, sino por el contrario, que Dios sea su Padre es la causa de por qué pueden amar de esta manera. Quiero que se entienda eso. Nosotros no somos salvos por las buenas obras, pero si Dios es nuestro Padre, entonces daremos buenas obras de amor.
podremos amar a nuestros enemigos, podremos bendecir a los que nos maldicen y podremos orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Hermanos, solamente un hijo de Dios podría orar por salud por una persona que lo ha dañado. Solamente un hijo de Dios podría bendecir a una persona que lo maldice. Solamente un hijo de Dios manifestaría el carácter de Cristo en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El problema, hermanos, es que muchas veces nosotros nos acercamos a las Escrituras de manera muy similar a los escribas y fariseos. ¿A qué me refiero con esto? Somos muy superficiales. No meditamos en lo que en realidad esto corresponde. ¿Cuántas veces en el día? ¿Cuántas veces en la semana? ¿Cuántas veces en el año, hermanos? Nos hemos enfrentado a situaciones difíciles. Dios ha permitido personas que no son de nuestro agrado, pero sin embargo estamos muy lejos de poder manifestar amor, sino por el contrario, intentamos alejarnos. Quisiéramos que Dios sacara del escenario a esas personas. Pero sin embargo Jesús nunca hizo un llamado de que pidiéramos que Dios saque de la tierra a nuestros enemigos. Dios dice, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen y ora por los que te persiguen y por los que te ultrajan. Es algo, hermanos míos, que sobrepasa todo nuestro entendimiento. No es algo que radica en nuestra naturaleza el poder hacerlo. Sin embargo, hermanos, si nosotros podemos hacerlo, es como dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto, hermanos? Muestra que Dios es nuestro Padre, no que Él llegará a serlo. Jesús no le está diciendo, si ustedes hacen esto, Dios llegará a ser su Padre. Él dice, ustedes deben vivir así por causa de que Dios es vuestro Padre. Si Dios es vuestro Padre, este debe ser el estándar de vida de ustedes. No pueden conformarse simplemente con amar a las personas que conforman su grupo selecto. El Hijo de Dios ama aún a sus enemigos. Aman aún a esas personas que son insoportables, a esas personas que son cargantes, a esas personas que no quisiéramos tener a nuestro lado. Señor, ¿por qué no le regalo un pasaje a otro país? Y mucha gente desea eso. Inclusive hay muchas canciones que están dirigidas a personas. Hay una canción que ni siquiera me recuerdo, creo que es de Los Prisioneros, ¿por qué no se van? Y ese es el anhelo de muchas personas. Cuando no soportamos a alguien, queremos que se vaya. Cuando esa persona no es de mi agrado, queremos que se vaya. Y decimos, no le deseo mal, pero no lo quiero cerca mío. Pero sin embargo, si me hizo mucho daño, lo que más queremos en algún momento es que reciba retribución. Hermanos, ¿y sabe por qué nos sentimos eso? Porque sentimos que si nosotros los amamos, sentimos que si nosotros los perdonamos se van a salir con la suya, o dígame que no es así. Sentimos que al final de cuentas nosotros terminamos siendo los tontos. Ellos hicieron lo que quisieron y nosotros nos quedamos con nada. Y nosotros los perdonamos y los seguimos amando y seguimos orando por ellos y seguimos necesitando o deseando que sean bendecidos. Y sin embargo a ellos no les interesa nuestro bien, a ellos no les interesa nuestra felicidad. Lejos están de amarnos, pero nosotros los amamos. ¡Qué ingrato es eso! Qué ingrato amar al que no me ama, qué ingrato bendecir al que me maldice, qué ingrato orar por el que me persigue y el que me hace la vida imposible. Hermanos, no pensemos que alguien se saldrá con la suya. Nadie se saldrá con la suya. Nadie se saldrá con la suya. El Señor dice que de Él es la venganza. Él pagará, dice el Señor. Nosotros olvidamos, hermanos, que todos los pecados, todos serán cobrados. Todo pecado se pagará. Pero sin embargo, algunos pecados serán pagados en la cruz del Calvario para quienes son perdonados. Pero sin embargo, otros pecados serán pagados en el infierno. Pero no hay nadie, hermanos, que se saldrá con la suya. Nadie. Y de repente nosotros pensamos que sí. Y eso nos limita para amar como deberíamos amar. Nos limita para comportarnos como deberíamos comportarnos. Nos limita para orar por aquellas personas que no son de nuestro agrado. Hermanos, una cosa es sentir rechazo por una persona por cuanto el nombre de Dios, el honor de Dios y la gloria de Dios se está viendo truncada, pero sin embargo Dios nunca nos permite guardar rencor o odiar a una persona porque simplemente a mí no me agrada.
Nunca ha sido por intereses personales, hermanos. Jamás. Nunca ha sido esa la idea. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Oh, esa palabra es extraordinaria, hermanos. ¿Qué hacéis de más? Estamos haciendo igual, o le está diciendo a los discípulos, ustedes están siendo igual que los publicanos que tanto critican, que los gentiles que tanto menosprecian, están siendo completamente igual. No están haciendo absolutamente nada de más, hermanos. Sin embargo, una de las cosas que nosotros debemos considerar es algo importante. Romanos 5, vamos a Romanos 5. Romanos 5. Vamos a leer el versículo 10. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ese versículo lo podemos citar muchas veces, lo podemos memorizar y lo podemos cantar, pero sin embargo, hermanos, es muy diferente cuando ese versículo cobra vida en nosotros y podemos entender a la luz de lo que Jesús está diciendo a sus discípulos: ustedes también eran enemigos de Dios. Dios los amó siendo enemigos. Dios los recibió siendo enemigos. Dios los aceptó siendo enemigos. De hecho, en el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, si nosotros fuimos aceptados siendo enemigos, si nosotros fuimos amados siendo enemigos, ¿no deberíamos nosotros tomar la misma actitud? ¿Acaso nosotros no vinimos a Cristo en arrepentimiento, confesando nuestro pecado, reconociendo que éramos dignos merecedores de castigo eterno? ¿Acaso, hermanos míos, nuestra confesión, cuando fuimos al agua, los hermanos que pudieron ir, se declararon completamente dignos merecedores de la ira de Dios? Pero sin embargo, hermanos míos, nosotros acudimos con ese corazón a Dios, que Dios nos aceptara a pesar de que lo ofendimos, a pesar de que lo dañamos, a pesar de que no guardábamos sus mandamientos. Pero sin embargo, nuestra conducta no siempre es consecuente, hermanos míos. No siempre obramos de la misma manera. Nosotros deberíamos, hermanos, caminar de esta manera. Una cosa es decir que somos cristianos, que es muy simple decirlo. Y otra cosa es que nuestros frutos hablen de nuestra cristiandad. Nuestra boca hablará de la realidad de nuestro corazón y nuestras acciones hablarán de la realidad de nuestra cristiandad. Nuestras decisiones, nuestras actitudes, hermanos, hablarán de la realidad de nuestra cristiandad. Y esta palabra, hermanos, esta palabra precisamente el Señor Jesús se la da a sus discípulos para que ellos entiendan cuál es la realidad del reino de los cielos, cuál es la realidad de la obra del Espíritu Santo en aquellos que han sido redimidos, en aquellos que han sido transformados. Los que han sido transformados aman. Los que han sido transformados perdonan. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? No, te digo 70 veces 7. Es un perdón gratuito, es un perdón libre, es un perdón inagotable, porque esa misma paciencia que Dios tuvo con nosotros, esa misma gracia con la que Dios nos llamó, hermanos. O así no lo expresa: de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Y por qué nos cuesta dar de gracia el amor que recibimos de gracia? ¿Por qué nos cuesta, hermanos, perdonar con la gracia que Dios nos perdonó a nosotros? Es algo que normalmente nos cuesta mucho. Es algo que en realidad, hermanos, no se manifiesta con tanta rigurosidad o con tanta regularidad como debería ser. Y Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, nos habla de que si Dios es nuestro Padre, su Espíritu mora en nosotros. Y si su Espíritu mora en nosotros, ¿sabe lo que debería manifestarse? Es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu comienza con amor. Deberíamos ser personas que aman. Personas, hermanos míos, que están dispuestas a perdonar. Personas que están dispuestas, hermanos, a reconocer efectivamente que el mismo amor que Dios nos dio a nosotros es el amor que nosotros deberíamos dar
a otras personas. ¿Y qué es lo que nos motiva? Dios es nuestro Padre, Él ama, nosotros amamos. Nosotros fuimos sus enemigos y Él nos amó. Nos recibió siendo sus enemigos, por lo tanto, nosotros no odiamos a nuestros enemigos. Clamamos al Señor para que nos ayude a amar a aquellos que nos persiguen, amar a aquellos que nos ultrajan, o al mismo tiempo, como dice Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, hermanos. Las verdades del cielo deberían hacernos andar conforme a la palabra que Jesús está mencionando. Capítulo 1, versículo 3 al 6 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ellos amaban a todos los santos. Hermanos, no es fácil amar a todos los santos. No todos los santos son tan amables y tan fácil de amar. Pero sin embargo dicen que por causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, hermanos, ellos amaban. Lo que debe movernos a amar es la esperanza que está en los cielos. Es como Jesús también lo menciona, hermanos, en los versículos anteriores de Mateo 5. Cuando hablábamos de las bienaventuranzas, cuando dice en el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Una de las cosas que también debería motivarnos, hermanos, es que la recompensa no está en esta tierra. La recompensa está en los cielos. El galardón es grande en los cielos. Nosotros no hacemos las cosas buscando recompensa en esta vida. Eso es lo que promueve, hermanos, lo que promueve el evangelio de la prosperidad, que todo es aquí y ahora. Éxito ahora, felicidad ahora, prosperidad ahora. Pero sin embargo Jesús siempre promete que el galardón está en los cielos. La herencia que es incorruptible, según el apóstol Pedro nos menciona en su primera carta, en el primer capítulo, es que la herencia incorruptible está reservada para nosotros en los cielos. No esperamos recompensa en esta vida. ¿Por qué, hermanos? Porque amar a nuestros enemigos nos va a costar persecución. El amar a nuestros enemigos inclusive nos puede llevar a dar nuestra vida. Porque si tu enemigo está en peligro, debes hacerle bien, aunque nos cueste la vida. Si nuestro enemigo está en dificultad, debemos ayudarlo, como dice Romanos 12, extraído de Proverbios 25. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber agua. Pero sin embargo, lamentablemente, muchos de nosotros, o quizás todos, hermanos, hemos llegado a ser muy superficiales en lo que en realidad es amor. Cantamos de gracia, que de gracia nos recibió, que simplemente fue su gran favor. Fuimos sus enemigos, pero ahora estamos a su mesa. Qué difícil es que nosotros tengamos a un enemigo en la mesa. Qué difícil es que compartamos nuestros bienes con nuestros enemigos, con los que os perturban, con aquellas personas que nos causan daño, hermanos, con los que murmuran de nosotros. ¿Para qué saludar a esa persona si habló tan mal de mí? ¿O cómo reaccionamos, hermanos, en los momentos difíciles? Yo creo que una de las cosas difíciles que hay, y los que manejamos, creo que nos vamos a entender, los que conducimos. Nos falta que en un momento está lleno el lugar donde vamos y estamos esperando para estacionarnos. Y va saliendo y nos vamos a meter y llegó uno recién. Y entró antes de nosotros. El viejo hombre, ¿qué haría? Se baja del vehículo y le dice, ese es mi lugar. Que salga inmediato de ahí. Y si la persona no entiende, van a entrar en discusión. Inclusive pueden entrar hasta golpes. ¿O no es así? Pero sin embargo, el hombre que ha nacido de nuevo, o la mujer que ha nacido de nuevo, recuerde, tiene un nuevo corazón.
no solamente para amar a Dios, sino para amar a su prójimo. Para amar a su prójimo. ¿Qué haría? Quizás también se bajaría, pero con buenas palabras le diría, yo estaba primero. Pero ¿y si la persona no quiere salir y quiere contender? ¿Qué va a hacer el nuevo hombre o la nueva mujer? Va a subirse a su vehículo y se va a ir. Y va a orar por esa persona. Y le va a pedir al Señor, Señor, en algún momento yo estuve igual que él. En algún momento yo pude haber hecho lo mismo. Señor, yo era tan insolente quizás como él. Era tan grosero. Era una persona malediciente. Pero sin embargo tu gracia me alcanzó. Tu gracia transformó mi corazón. Siendo tu enemigo hoy me siento a tu mesa. Oh, gracias Cristo. Pero sin embargo esa persona aún no te conoce. Y yo anhelo que te conozca. Hermanos, esa debería ser nuestra más fiel oración. Señor, que todos los que nos persiguen, que todos los que nos ultrajan, que todos los que nos maldicen, te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Jesucristo se sentaba con publicanos, con rameras, con las personas más pecadoras de aquel tiempo. Y los religiosos lo cuestionaban. Pero sin embargo, hermanos, Él nunca se involucró con el pecado. Pero sin embargo, Él siempre estuvo con pecadores para traerlos al arrepentimiento. ¿Cuánto anhelo tenemos nosotros de que los pecadores se conviertan? ¿Cuánto anhelo hay en nuestro corazón? ¿O solamente anhelamos la salvación para nuestros hermanos, familias, tías, primos? Hermanos, debemos reconocer que nuestras oraciones son egoístas. Debemos reconocer que nuestras oraciones se vuelcan por nuestros seres queridos. Pero no oramos, hermanos, por aquellos que nos hacen el día imposible. Cuando yo meditaba en esto, se me vinieron muchas personas a mi mente. Muchas personas. Y reconocía, Señor, cuán egoísta y qué fácil es orar por la conversión de mis hijos. Qué fácil es orar por la conversión de mis sobrinos. Qué fácil es orar por el bienestar de la iglesia. Pero qué difícil es orar por aquel que formó un conflicto, el que te puso a pleito, el que te puso mal con otra persona, el que habló mal de ti y ahora otras personas no te miran por causa de él. Qué fácil es simplemente albergar rencor y albergar odio. Pero más yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen y os ultrajan, porque así es el carácter de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, el sol es de Él. Si Él no quisiera que alumbre, no alumbra. Si Él no quisiera que las nubes nos cubran, no nos cubren. Pero sin embargo, Él hace que el sol alumbre aún al más vil pecador. Cuando éramos blasfemos, cuando éramos contumaces, cuando éramos enemigos, hermanos. Él permitió que el sol brillara sobre nuestra cabeza. Él no dice que el sol le haga bien a mis hijos y que les dé cáncer a mis enemigos. Él no dice eso. Sino más bien Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él es bondadoso aún para con los ingratos y con los injustos. Y ese es el carácter que Jesús está diciendo que debe caracterizar a los hijos del reino. Si algo debe caracterizarnos es la bondad de Dios, es el amor de Dios, es la capacidad de Dios de tener paciencia con sus enemigos, es la capacidad de darles bien a las personas que blasfeman contra su nombre. Esa es la capacidad de nuestro Dios, pero al mismo tiempo Él nos ha capacitado por su Espíritu para vivir de esa manera. Hermanos, si algo debería retumbar en nuestro corazón es que nosotros éramos sus enemigos y Él nos amó. Éramos sus enemigos y Él nos amó. Él no nos está pidiendo algo que Él mismo no hace. Cada uno de nosotros era un férreo enemigo de Dios. Estaba en conflicto con Él. Pero sin embargo, Él nos amó. De pura gracia nos recibió. De pura gracia fuimos reconciliados. De pura gracia fuimos adoptados, hermanos. Por lo tanto, ¿qué es lo que dicen nuestros frutos de nosotros? ¿Qué dicen nuestras acciones de nosotros? Nuestras decisiones de nosotros. ¿Qué dicen, hermanos? Jesús está hablando para que seáis hijos de vuestro Padre, para que quede en evidencia, como Santiago lo dice en el capítulo 2, versículo 17, que la fe sin obras está muerta en sí misma. Eso quiere decir que la verdadera fe se evidencia con verdaderas buenas obras.
Y esas verdaderas buenas obras de amor solamente son posibles en aquellos que son hijos de Dios. Podemos vivir de esa manera por causa de que Dios es nuestro Padre. Somos motivados a vivir de esa manera cuando hacemos conciencia de que nosotros fuimos amados siendo enemigos, fuimos recibidos siendo enemigos. Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Es que yo lo voy a amar cuando se arrepienta. Yo lo voy a amar cuando cambie. Eso no es lo que dice el texto. Ámalo cuando sea tu enemigo. Ámalo cuando te maldiga. Ámalo cuando te persiga, cuando te ultraje, cuando te dañe, cuando te haga llorar. Llorando, bendícelo. Llorando, ora por él. Llorando, clámale a Dios que se revele a su corazón. Hermanos, qué demandante es esto. Qué sublime es lo que Dios nos está diciendo. Qué maravilloso es que Dios sea nuestro Padre. Pero Dios es nuestro Padre y basta. No, que Dios sea nuestro Padre debe reflejarse en una vida amorosa, una vida bondadosa, una vida que bendice, que ora, hermanos, aún por sus propios enemigos. No simplemente buscar justificarse como ese intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor manifiesta ese hombre de camino que queda tirado. Pasó un levita, pasó un sacerdote, un intérprete de la ley. Pero sin embargo el samaritano hizo misericordia. Y nunca somos más parecidos a nuestro Padre que cuando manifestamos un corazón que ama, que perdona y que hace misericordia. Porque todas esas cosas son las que Dios hizo con nosotros. Cuando alguien nos hace daño, recordemos cuánto daño le hicimos a Dios. Cuando alguien nos ofende, recordemos cuánto ofendimos y seguimos ofendiendo a Dios. Recordemos que el amor de Dios no se sustenta en cuán bien nosotros nos comportamos ahora. Si fuera así, hermanos, no tendríamos esperanza. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Génesis 17, no anoté el versículo, pero hay un momento en que Dios le habla a Abraham y la palabra dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le demandó a Abraham que fuera perfecto. Y creo que, hermanos, esto es una evidencia abrumadora de que la única posibilidad de caminar en esta vida amando a nuestros enemigos es que Dios sea nuestro Padre. Si Dios no es el Padre de alguno, no podrá vivir esta vida. No es algo que nosotros hoy día decimos bien, vamos a intentar amar a nuestros enemigos. No, hermanos, no funciona de esa manera. Cualquier persona que pretenda llevar a cabo esto en su vida, sin haber reconocido y sin haberse arrepentido de sus pecados y haber acudido a Cristo en arrepentimiento y fe, no podrá vivir de esta forma. Ningún inconverso podrá vivir de esta manera, hermanos. Porque nadie puede poner en práctica un amor que no conoce. Nadie puede amar si no sabe lo que es ser amado. Nadie puede hacerlo. Nadie traería un enemigo a la mesa. Yo escuchaba, hermanos, unos ejemplos que eran bastante fuertes. Escuché a un pastor decir, ¿qué pasaría si una persona que tú tienes en tu casa, él decía como niñera, y sabes que esa persona abusó de tus hijos? Y yo decía, wow, qué ejemplo. No pudo haber dado otro. Pero decía, ella abusó de tus hijos y tú te enteras. ¿Qué deberías hacer? ¿Qué harías en ese momento? Y él dijo, el viejo hombre quizás inclusive se abalanzaría en contra de ella y haría justicia con sus propias manos. Pero te encuentras con el espíritu de la ley que no te permite hacer venganza por tus propias manos. Te aparece el espíritu de la ley, que esa persona en un momento determinado te dice, lo siento, perdóneme. ¿Y qué tienes que hacer tú? Perdonarlo. Sin embargo, ¿significa que lo vas a poner al cuidado de tus hijos otra vez? No. Por eso, hermanos, debemos entender que amar es algo muy diferente a quizás nosotros podamos confiar en nuestros enemigos. Es distinto. Quiero aclarar eso,
porque puede pensar ahora que usted va a hacer entrar a su casa y va a invitar como si nada a los que le han hecho daño. No estoy diciendo eso. Sin embargo, lo que les estoy diciendo es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. El amor es algo que nace en el corazón. El amor es algo que se origina dentro, no es algo que simplemente hacemos con nuestras manos. Por lo tanto, Dios no permite que tengamos sentimientos de odio contra aquellas personas que nos hacen mal. Medite por un momento. ¿Hay personas que en realidad no son de su agrado? ¿Hay personas que usted desearía que no estuvieran en su camino? ¿Hay personas que le estorban su camino? ¿Hay personas que le han hecho daño, hermanos, y que han albergado rencor, odio en su corazón? Y se han sentido tranquilos porque le hicieron daño. Por lo tanto, no es culpa de ustedes, sí, hermanos. Cuando alguien me hace daño y yo lo odio, soy culpable. Porque Dios no me permite odiarlo. Dios no me permite aborrecerlo. Dios lo que me llama es amarlo. Porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nosotros como hijos de Dios debemos procurar vivir conforme el carácter de nuestro Padre. Si Dios es nuestro Padre, nosotros deberíamos amar. Si en realidad las promesas del cielo son de nuestro interés, deberíamos estar alegres y gozosos cuando nos persiguen y nos ultrajan, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Al mismo tiempo, no deberíamos pensar de que no debemos amar a nuestros enemigos porque finalmente se van a salir con la suya. No, hermanos, no es así. Nadie se saldrá con la suya. Dios castigará todos los pecados. Todos. Los nuestros están castigados en Cristo. Pero esas personas que muchas veces nosotros hemos sentido odio, o aquellas personas que cuando van conduciendo y se nos atraviesan por delante y nos dan ganas de gritar cuantas cosas, esas personas, hermanos, deberíamos sentir nosotros misericordia, porque nuestro Padre es misericordioso, nuestro Padre es bondadoso y es paciente para con todos. Él es bueno, hermanos, y solo Él es bueno. Y cuando nosotros vivimos de esta manera, manifestamos los frutos, hermanos, la evidencia de que Dios es nuestro Padre. Manifestamos de que somos ciudadanos, hermanos, de su reino, que somos herederos de su promesa, como también lo manifiesta, hermanos, Filipenses capítulo 3, versículo 12 al versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, dice así: el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros pretende haber alcanzado la perfección, pero sin embargo no es excusa para que no sigamos adelante y no miremos el galardón que nos espera. No descuidemos, hermanos, porque cantábamos que Cristo es nuestro galardón, ¿o no es así? No deberíamos poner la mirada en el daño que los hacen, hermanos. Deberíamos poner en práctica esta clase de amor que es tan elevado. Deberíamos vivir de esta manera. Ahora la meditación más grande es si es que eso es una realidad en nosotros. Si alguno no tiene a Dios como Padre, no podrá vivir de esta forma. Así que no incentive nunca a un incrédulo que viva de esta forma. Nunca le diga a un incrédulo, tú tienes que amar a tus enemigos. Él no va a saber lo que le está diciendo. Él no lo va a entender. El llamado es para sus discípulos. El llamado es para su pueblo. El llamado es para sus hijos, hermanos. Amar a aquellos que nadie podría amar. Amar a aquellos y hacerles bien y bendecir y orar. Recuerde, es lo último que digo. Traiga a su mente cuántas personas quizás que no son de su agrado, usted sabe que están enfermas. Cuántas personas que no son de su agrado le han hecho mal, hermanos. Necesitan que Dios aparezca en su vida. Y hoy día les hago un llamado, quizás no lo hago nunca. Le hago un llamado a que piensen en esas personas, que Dios las traiga a su corazón y puedan orar por su bienestar. Puedan orar, hermanos, para que Dios los sane, para que Dios les conceda bien, porque ese es el espíritu de la ley, que nosotros amemos y estemos dispuestos a bendecir, a dar, a orar, y no en el equipo contrario, porque el diablo, hermanos, es homicida. El diablo siempre ha hecho daño. Los hijos de Dios tienen el carácter de su Padre. Amén, pongámonos en pie.
Padre eterno, cuántas gracias te damos, Dios mío, en este día. Gracias por este tiempo hermoso que usted nos da, por ser expuestos, Dios mío, a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestra impotencia, reconocemos nuestra incapacidad para conducirnos de esta manera. Aún, Señor, reconozco, Dios mío, la dificultad de poder exponer este texto. Qué fácil es simplemente decirlo. Qué fácil es simplemente enseñarlo. Pero ayúdame y a mis hermanos para que esta enseñanza, Dios mío, cale profundo en nuestro corazón y podamos vivir, Dios mío, a la altura de los hijos del reino. Podamos vivir como nuestro Padre, que es perfecto en amor. Si nuestro Padre es perfecto en amor, nosotros deberíamos procurar amar con el amor con que Él nos amó a nosotros. Padre mío, arranca de nosotros todo egoísmo, todo ese rasgo de rencor, todo ese rasgo, Dios mío, que nos permite y muchas veces nos sentíamos tan confiados. Como nos hicieron mal, parece que teníamos la libertad de sentir odio, rencor. No, Señor, que esas cosas no estén en nosotros. Más bien, Señor, enséñanos a amar con tu amor. Fuimos tus enemigos en otro tiempo. Oh, Señor, enséñanos a amar con ese amor con que nos amaste, con ese amor con que nos amas y con ese amor con que nos amarás hasta el final. Que este mundo pueda verte a ti en cómo amamos, Señor, aún a nuestros enemigos. Enséñanos a encontrar gozo aún en medio de todo daño que nos ocasionen. Enséñanos a hallar, Dios mío, contentamiento. Enséñanos a que estemos satisfechos, Señor, porque toda satisfacción no proviene de esta vida. No importa lo que nos quiten, no importa lo que nos hagan, no importa cuánto daño, Señor, podamos sufrir. Tenemos a Cristo y eso es suficiente. Tenemos a Cristo y no importa todo lo demás. Oh Señor, levanta nuestra mirada al cielo y que podamos ver a Cristo como cantábamos, puestos los ojos en Jesús. Que no sea solo un cántico, que no solo sea una meditación del día domingo, sino que sea una realidad continua en nuestro corazón. Si es necesario, Dios mío, provoca situaciones. Deja en manifiesto nuestro egoísmo. Deja en manifiesto nuestra maldad. Deja en manifiesto nuestra falta de amor. Y enséñanos a amar. Porque tu palabra dice que has derramado tu amor en nuestro corazón. Por el Espíritu Santo que nos has dado, Señor. Ayúdanos a conducirnos de esa manera. Y ayúdanos a volcar nuestro rostro en tierra. Pidiendo, Señor, que tu amor sea una realidad en nuestra vida. Que tu amor, Señor, sea una realidad en nuestro día a día. Enséñanos a amar a nuestros enemigos. Enséñanos a amar a los que nos persiguen, a los que nos maldicen, a los que nos ultrajan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.